Ok, entonces empezamos, nos quedamos la clase pasada con los sets de instrucciones. La clase pasada vimos la parte de los RISC. Hoy vamos a ver de manera muy breve la parte de los CISC. Los CISC tienen instrucciones de movimiento igual que o equivalentes a lo que sería el load y el store, ¿sí? Pero aquí lo interesante es que estas mentadas instrucciones move, ¿sí?, son un poquito más complejas. Recuerdan que nosotros en los RISC normalmente todo lo pasamos a registro y de registro ya hacemos todo lo que queramos con ellos. Los CISC me permiten hacer manipulaciones sobre memoria directamente, es decir, agarrar un dato de memoria y ponerlo en otra localidad de memoria sin tener que pasar por un registro, ¿sí? Es una operación más compleja, ¿sí?, pero esa sí la pueden hacer los CISC, ¿verdad? Los RISC no, ¿sí? Incluso algunas instrucciones aritméticas pueden emplear modos de direccionamiento para operando sobre la memoria, ¿sí? Por ejemplo, estos de aquí, ¿no? ¿Sí? O estos de acá, ¿no? Es decir, a ver, suma lo que está en tal localidad de memoria, súmaselo a tal registro, ¿no? Algunos modos de direccionamiento adicionales, ¿sí?, que normalmente no son muy usuales en los RISC, los tenemos en los CISC. Por ejemplo, el modo de autoincremento, que las direcciones efectivas dadas por el contenido de algún registro, ¿sí?, por ejemplo esta parte de aquí, ¿sí?, nosotros la podemos autoincrementar, ¿verdad? Como nosotros lo podemos hacer en C, que le decimos el I++, acá también tenemos justamente estos modos de direccionamiento que me permiten hacer esas cosas, ¿verdad? Normalmente los RISC no hacen el más, ¿verdad? Lo mismo para el autodecremento, es decir, el menos. ¿Sí? Así como tenemos el más, también podemos tener el menos. Los códigos de condición, recordar que estos son justamente los códigos o las banderas que se afectan cuando yo hago alguna operación lógica aritmética, ¿sí? E incluso pueden verse afectados no nada más por la parte lógica aritmética, pero también a través de comparaciones o movimientos, ¿sí? Y bueno, tenemos banderas de código condicionales en un registro de estatus, que puede ser la N, que ya sabemos que es negativo, la Z, que es 0, V de overflow o sobreflujo, desbordamiento, y C, la de acarreo. También podemos tener justamente ramificaciones utilizando estos códigos de condiciones, ¿sí? Lo cual las ramificaciones en CISC checan las condiciones de estas banderas y determinan si van a brincar o no, ¿sí? Algo muy similar a los RISC, perdón. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy claro que es carga en N muévelo a R2, ¿sí? O carga R2 con el valor de N, ¿sí? La otra es limpia R3 o inicializa R3 con un 0. Lo otro es carga la dirección con el primer número, por ejemplo, el número que puede estar en num1, en R4, y luego estamos sumando justamente el valor de R4, e incrementamos ese valor, donde num1, se digan, es una localidad de memoria que se guarda en R4, después utilizamos esa localidad de memoria para ir sumando, ¿verdad? Digamos, podemos decir que esa localidad de memoria es la dirección donde empieza, por ejemplo, un vector, ¿sí? Entonces, cuando yo digo add R3, entre paréntesis R4 más, estoy diciendo, ve a la dirección de memoria R4 y súmalo a R3 y incrementa, ¿verdad? Y después lo que hago es simplemente la comparación, quítale a R2 un 1, ¿sí? Y si eso es mayor que 0, entonces regrésate al loop, que es otra vez a la suma del siguiente número, ¿verdad? ¿Sí? Y hasta que termino, al final de cuentas, almaceno la suma, ¿sí?, en la variable sum o en la dirección de memoria sum. Ok, si nosotros comparamos los estilos de RISC y CISC, ¿sí?, vamos a ver que para los RISC tenemos modos de direccionamiento muy simples, ¿sí? Lo vimos en nuestro set de instrucciones que nos sacamos de la manga, ¿verdad? Nada más tenemos dos modos de direccionamiento, ¿sí? Bueno, tres. ¿El primero cuál era? El inmediato, ¿sí? El otro, el indirecto, y otro más es el de registros, porque decíamos operaciones registro, ¿verdad?
Son los 3 que podemos tener, ¿verdad? Y sabemos que puede haber 8 o más, ¿no? Normalmente todas las instrucciones caben en una sola palabra, ¿sí? En este caso 9 bits u 8 bits, ¿verdad? Dependiendo de la implementación. Tengo menos instrucciones totales. Todas las operaciones lógicas y aritméticas se hacen sobre los registros, ¿sí? Y tenemos una arquitectura de carga y almacenamiento para transferencia de datos y más instrucciones se ejecutan por programa, porque todo se tiene que hacer a través de los registros. No hago operaciones directamente en memoria, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las instrucciones más simples hacen más fácil de diseñar un hardware rápido. ¿Sí? También por eso, digamos que los RISC se pusieron de moda, ¿verdad? Porque es más fácil diseñar un hardware rápido. ¿Qué le pasó a Intel? Pues Intel dijo, no, yo me voy por los CISC. ¿Qué supo? ¿Sí? Y cuando se fue por los CISC, hubo un momento que ahorita ya es su arquitectura tan compleja que ya nada más ellos entienden. ¿Sí? En cambio, todos los demás, casi toda la innovación en microprocesadores ha venido del lado de los RISC por esta propiedad. Y bueno, ¿qué pasa con los CISC? Bueno, tenemos modos de direccionamiento más complejos, a lo mejor más poderosos, pero también más complejos. Tenemos instrucciones que pueden ocupar más de una palabra, ¿sí? Tenemos más instrucciones para tareas complejas. Las operaciones lógicas aritméticas se pueden hacer directamente sobre la memoria. Podemos tener transferencias de datos memoria a memoria, es decir, agárralo de una memoria y ponlo en otra memoria, sin pasar por los registros, eso lo podemos hacer en un CISC. ¿Sí? Y por lo tanto vamos a tener menos instrucciones ejecutadas por programa, ¿sí? Pero las instrucciones cada vez van a ser más complejas, ¿verdad? Y bueno, la complejidad hace justamente que sea más difícil diseñar un hardware rápido, sin embargo es posible, y sobre todo si tengo miles de millones de dólares, pues no hay bronca, ¿verdad? Entonces tenemos unos programas ejemplos, ¿no? Imagínense que yo quiero hacer algo que ustedes ya hacen desde el semestre 1, ¿no? Un producto punto, ¿sí? ¿Sí? Tenemos 2 vectores y quiero hacer el producto punto de 2 vectores, ¿sí? Que si eso significa la proyección de un vector, si eso significa un montón de cosas que puede significar. Pero yo, al final de cuentas, en mi microprocesador tengo que hacer un producto punto, ¿sí? Y el producto puntos viene siendo simplemente una sumatoria de 0 hasta n-1, es decir, de todos los elementos de los vectores, por el elemento i de A por el elemento b, i de b, perdón. Entonces, normalmente los primeros elementos de cada arreglo, A0 y B0, se almacenan en las localidades de memoria A-vec de vector y B-vec de vector, ¿verdad? Entonces vamos a considerar 2 versiones del programa, cómo se hace en RISC y cómo se haría en CISC. Y vamos a utilizar la instrucción multiplicación de pares de elementos y acumular la suma con la instrucción add. Y algunos algunos procesadores pueden tener la instrucción multiplica y acumula. Esto normalmente es bastante común en los procesadores que están orientados al procesamiento digital de señales, con los llamados DSPs, tienen esta operación especial que es multiplica y acumula. ¿Sí? Y eso nos ahorra muchos pasos. Entonces, por ejemplo, aquí, si mal no recuerdo, esta es la RISC. ¿Sí? Vean qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí, la RISC? Sí, LOAD, sí, y esto, sí, es la RISC. ¿Sí? Sí, recuerden que las RISC tienen las instrucciones LOAD y store, ¿verdad? Las otras luego tienen las mentadas move, normalmente todo es en común. Entonces, por ejemplo, en la primera yo estoy moviendo la dirección de memoria de A a R2, la dirección de memoria de B a R3, después cargo R4 con el valor de N, limpio el valor de R5, y ahora cargo lo que hay en R2, en R6 y lo que hay en R3, en R7. Y multiplico R6 y R7, lo guardo en R8. Ya me estoy acabando los registros. ¿Sí? ¿Sí? Y después sumo R8, R5 y lo guardo en R5. ¿Sí? Hago la acumulación, por así decirlo. ¿Sí? Después digo, ok, ahora a R2 súmale 4, es decir, incrementa el apuntador. ¿Sí? ¿Por qué 4? Porque son registros de 32 bits, supongo. ¿Sí? Nunca me dijeron, pero como le sumo 4, estoy suponiendo que son de 32 bits. Lo mismo hago con R3, es decir, esos vectores supongo que son vectores
de enteros de 32 bits. Sí, tampoco me han dicho nada, ¿verdad? Pero supongo. ¿Sí? Y ahora sí digo, ok, a R4, donde R4 recuerden que originalmente tenía N, le resto un 1, ahora tengo N-1, ¿sí? Y verifico, ¿R4 es mayor que 0? Sí, entonces repite desde el loop, ¿sí? Que es carga otra vez lo que hay en la memoria R2, a R6, R3, a R7, etcétera, ¿verdad? Si ya terminé, entonces almacena lo que hay en R5 a la dirección .prod, ¿sí? Que es justamente donde voy a almacenar el resultado. ¿Qué pasa en una CISC? Bueno, en una CISC las instrucciones iniciales son iguales, pero vean que yo tengo la parte de mover de R2 más a R6 y R3 más a R6. Lo sumo, resto lo que hay en R4, lo comparo y el lazo es más pequeño, ¿verdad? Son menos instrucciones en el lazo. ¿Sí? Y al final de cuentas, otra vez almaceno lo que hay en R5, lo pongo en .prod. ¿Sí? Ustedes pudieran pensar, no, a mí no me convence, profe. Yo los CISC veo que son la chingonería, perdón, lo mejor. ¿Sí? Mire, ocupan menos instrucciones, ¿sí? Termino más pronto. ¿Sí? Desde el punto de vista del programador, sí, está genial. Pero desde el punto de vista del diseñador, no está genial. Desde el punto de vista del que hace el compilador, no está genial. ¿Sí? Tengo más opciones que hacer, tengo que probar más alternativas, eso me hace un programa más complejo, ¿verdad? No es genial, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, se ganan unas cosas, se pierden otras, ¿verdad? Curiosamente, pues podemos decir que casi toda nuestra computación, ¿sí? O todos nuestros cálculos, nosotros en la actualidad, los cálculos, digamos, científicos se hacen en arquitecturas tipo CISC, ¿sí? Pero curiosamente casi toda nuestra vida está soportada por procesadores tipo RISC. Y digo casi toda nuestra vida porque tenemos celulares, casi toda nuestra vida depende del celular y todos los celulares tienen arquitecturas RISC. ¿Sí? Casi todos tienen una ARM, desde el iPhone, ¿sí? Hasta, ¿cuál es el más pinchurriento ahorita? Ándale, los del Oxxo, ¿no? Esos, ¿sí? También trae su ARM y patito, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo funcionan las computadoras cuánticas? Ese es... Ahí sí nos salimos un poquito de tema. Si quieres lo platicamos en otro momento. Pero ahí de entrada, porque cambia todo, ¿no? Cambia el fundamento digital, porque ya no son digitales, ¿verdad? O sea, ya no hay 1 y 0, hay estados ahí que pueden ser 0, 1, 1, 0, ¿sí? Entonces te cambia todo, ¿verdad? Lo que sí es que te da más potencia. O sea, simplemente la teoría de la información me dice, ok, entre más posibilidades tengo, más información tengo. Entonces, los mentados qubits, ¿sí? Almacenan más información que un bit. Por lo tanto, son más potentes. Y si yo hago operaciones sobre qubits, puedo hacer operaciones más potentes, ¿verdad? ¿Sí? Por eso se dice que algoritmos sobre todo de cifrado, que no se pueden romper en computadoras normales, una computadora cuántica sí pudiera romperlos más rápido, ¿verdad? Porque tiene las posibilidades que puede probar son muchas más con menos bits, por así decirlo, por menos qubits.